La naturaleza de los depredadores. Capítulo 65. Asunto de transcripción de memoria. Capitán Zoblin, Comando de Flota de la Federación. Fecha, hora humana estandarizada, 23 de octubre de 2136. Según mi evaluación, la lanzadera de los humanos apenas era digna de FTL, sería una suerte derrotar una vela solar en combate. Estaba seguro de que su elección de nave estaba diseñada para seguirme con un riesgo mínimo de detección. Ahora bien, no era como si fuera a olvidar que estaban detrás de mí, así que no veía el sentido de una monitorización sigilosa. Como Carlos necesitaba supervisión médica, persuadimos a los depredadores para que atracaran con nosotros. La lanzadera terrestre se metió en la bahía de la cápsula de escape, con poco espacio de sobra. Los periodistas de Archen quedaron anonadados al ver las adaptaciones que los Terran habían preparado para el sordo Talpin. Me imaginé que la Federación también se sorprendería. Había una razón por la que los humanos eligieron a estos Gohits para representar a nuestros refugiados. Eso pintó un cuadro diferente de la invasión de la cuna, aparte de la historia de aniquilación cruel que circula ahora. Samantha y Carlos todavía no estaban dispuestos a aterrizar en Afa en persona, después de que su embajador fuera rehén durante semanas. Estoy seguro de que el intento de asesinato tampoco fue una tentación, mis guardias valoraban permanecer enteros. Mi expectativa era que los humanos se separaran en su lanzadera, una vez que nos acercáramos lo suficiente. Su pequeño cacharro se escondería hasta nuestro esperanzado regreso, o encontrarían su propio camino de regreso. Mi lectura fue que no estaban ansiosos por quedarse en el centro de la Federación. Sé lo que les voy a decir a los representantes sobre los humanos. Pero no sé cómo justificar mis propias acciones con Marcel. El bajo zumbido de los motores de la nave pulsaba en mis patas, mientras me escabullía entre los efectos personales de los humanos. Samantha había dejado un holopad desbloqueado y desatendido, y sentí la compulsión de explorar su internet. No tendríamos acceso a la red en vivo, a cientos de sistemas estelares de distancia del Sol, pero había un archivo de lo que existía antes de nuestra partida. La culpa que retumbaba en mi cráneo me preguntaba qué le habrían dicho a la Federación sobre Marcel. Respiré las palabras en voz alta mientras escribía en una barra de búsqueda. Marcel, humano torturado por Gohid. Mi corazón se estremeció mientras revisaba los resultados que aparecían. Después de todo lo que había aprendido sobre los Terran, mis pecados eran aún más terribles. La idea de que un depredador pudiera compartir tales similitudes con nosotros y que realmente pudieran ser nuestros amigos había sido fantástica en ese momento. ¿Por qué ni siquiera había considerado, ni por un segundo, que el humano cautivo era inocente? Toqué el resultado de un video que decía haber sido mostrado a la Federación. Mis garras aterrizaron en mi boca y mastiqué con más intensidad que nunca. Marcel estaba alimentando a un animal de presa, mientras un orador llamado Noah explicaba sus aspiraciones veterinarias. Era difícil ver la vida en sus iris color avellana, los mismos que había visto suplicándome en agonía. ¿Cómo podría aceptar el hecho de que atormenté a un humano herbívoro que encontraba su alegría salvando animales? Las imágenes cambiaron a imágenes en primer plano de las heridas de Marcel. Me rompió el corazón ver lo hambriento que parecía el humano y pensar en su miseria. Las lágrimas brotaron de mis ojos y me salió mucosidad de la nariz. Surgieron algunos sollozos ahogados, mientras todo el peso del odio hacia mí mismo cayó sobre mí nuevamente. Samantha había tenido razón cuando le dijo a Carlos que yo no merecía cordialidad. Una mano sin garras me quitó el holopad. Querido Dios, Zoblin, ¿por qué te harías eso a ti mismo? Sam, eso no es lo peor que podría haber buscado en Internet. Quizás deberíamos ser felices, intervino Carlos. Salté de la silla y me sequé los ojos con el dorso de la pata. El cabello castaño rojizo de Samantha parecía despeinado y mi tristeza se convirtió en preocupación. No había visto a la hembra comer nada, lo que agravaba la falta de cuidado personal y de sueño. La razón por la que estaba desconsolada era obvia ahora. Teníamos que estar seguros de que ella no tomaría decisiones apresuradas, con un estado mental tan frágil. ¿Qué es lo peor, Carlos? Depredación, xenofobia, yo pregunté. El guardia masculino resopló. No, olvídalo. Le devolverás el holopad a Sam y prometerás no volver a manipular nuestras cosas nunca más. Lo siento, necesitaba recordar lo que hice. Estaba empezando a sentirme casi normal, contigo y los Archen. Me sentí como si estuviera con mi antiguo equipo, pero esa vida se acabó. No merezco la felicidad. Es hora de seguir adelante, Zoblin. Samantha mostró un raro atisbo de simpatía y frunció los labios de una manera que no parecía hostil. La depredadora parecía letárgica y abatida. Podrás honrar a Marcel haciendo algo bueno cuando aterrices hoy en Afa. Pero yo. La cagaste, mal. Eso fue antes y esto es ahora. He decidido que hay algo que vale la pena en ti, y también la ONU. No tienes derecho a decepcionarnos.
Mis patas soltaron el holopad y permití que los cazadores de alienígenas me llevaran al área común. De alguna manera, las duras palabras de Samantha fueron reconfortantes. Ella me recordó que tenía un propósito aquí mucho más allá de mí mismo. Cada criatura viviente de este lado de la galaxia, Slanek, Marcel, mis guardias, los refugiados Bohid, dependían de mí. Toda la Federación sería disuelta y masacrada si no refutaba el engaño de los Archers con pruebas concluyentes. Sería una farsa para ellos cambiar el guión y hacerse pasar por las víctimas originales de este lío. Cualesquiera que fueran mis errores pasados, la penitencia no era tan importante como impedir que los humanos forjaran esta alianza impía. Necesito salvar a los Terran de la tentación vengativa. La especie que liberó un barco de ganado y golpeó a los prisioneros de Arxur en la cabeza todavía está allí. Encontrar justicia por la muerte de mi primer oficial también era una consideración urgente. Recel perdió la vida, según el expediente de los humanos, después de ayudar a Marcel a escapar de mis garras. La Commonwealth de Colshayon había demostrado ser una amenaza para la Federación y nuestros foros de diplomacia. Alguien necesitaba poner fin a su traición antes de que aparecieran muertos más inocentes. Esto era personal para mí ahora y quería ver a los autores intelectuales colgados. Los periodistas de Archen estaban esparcidos por el área común, con garabatos y notas esparcidas por todas partes. Silani parecía preocupada cuando notó mis sollozos y mis ojos llorosos. Sabía que a los periodistas les preocupaba que los depredadores me estuvieran intimidando o ejerciendo su influencia. Fue todo lo que pude hacer para retrasar cualquier interrogatorio de Samantha, en su frágil estado. Los humanos necesitaban hablar pronto sobre su historia, a menos que quisieran que se cubriera bajo una luz desfavorable. Silani, su equipo ha localizado alguna información pertinente. Yo pregunté. El pequeño reptil tamborileó con los dedos de sus pies sobre una mesa. Si les doy un resumen, los depredadores finalmente responderán a mis preguntas. Samantha enseñó los dientes. Aquí no estás en ninguna posición de poder. Esta es nuestra misión y no soy tu rata de laboratorio. ¿Tú qué? El traductor destrozó ese modismo. Un roedor en un laboratorio. Lo repetí. Para pruebas con animales. Para desarrollar drogas o investigar comportamientos. Todas las presas inteligentes en la habitación miraron boquiabiertas al primate, e incluso yo no pude ocultar mi horror. Los humanos realizaron experimentos poco éticos con animales capturados, tratándolos como sujetos prescindibles. Esa no fue una práctica empática, no había defensa para la crueldad a gran escala. Se dio a entender que tampoco había salvaguardias para mitigar el sufrimiento. Está bien, todos ustedes, dejen eso con esa mirada. Carlos saltó al rescate de Samantha y me fulminó con la mirada. ¿De qué otra manera se pueden desarrollar medicamentos para curar enfermedades y descubrir los efectos secundarios antes de dárselos a tu propia gente? Cultivos celulares, muestras de tejido Archen, microdosis y modelos informáticos. Sin asesinatos, dijo Silani. Mis espinas se erizaron por la ira de los depredadores. Como cualquier cultura civilizada. No tratamos a los animales como si fueran nuestros juguetes. La guardia se mordió el labio. Humano. No, las vidas inteligentes tienen prioridad sobre todo lo demás. Sacrificaría 1 millón de animales para salvar a una persona. Persona que yo. Por mucho que quisiera rechazar la declaración de Sam, era difícil discutir con alguien que parecía tan destrozado. Si creyera que era mi única opción, no habría sacrificios que no haría para recuperar a mi familia. Los humanos que se apresuran a curar enfermedades podrían haber llegado a las mismas conclusiones. Guardé una nota mental para darles a los depredadores algunas simulaciones que pudieran poner fin a esa barbarie. El periodista de Archen parpadeó disgustado. Hay mejores maneras. Eso no es ciencia. En el lado positivo, al menos los humanos intentan curar a su gente, le dije a Silani. Cuando capturé a Marcel por primera vez, ni siquiera pensé que tuvieran medicinas. Se alejó de mi aguja sedante, como si tuviera miedo de los médicos. Carlos se dio una palmada en la frente. Soblin, tal vez simplemente no nos gustan las agujas. Entre la visión de la sangre y el dolor, no es una atracción de carnaval. Lo siento, hemos tenido un comienzo terrible. No veo por qué estos periodistas no se llevan bien contigo. Resolved esto, por vuestro bien. Esta es vuestra oportunidad de justificaros ante la galaxia, humanos. No te hemos hecho nada. ¿Por qué necesitamos justificar algo? Samantha escupió. Sé que no quieres, pero ya es hora de que alguien escuche tu versión de los hechos. ¿No crees? Hay mucho en juego aquí, especialmente si más razas deciden perseguirte. Los dos depredadores compartieron una mirada, mientras los Archen examinaban sus gestos. Ambos asintieron de mala gana y se acomodaron en sus asientos. Ofrecí una oración silenciosa para que Silani fuera amable con Samantha. Si veía a ese humano mostrando signos de angustia o de colapso, iba a intervenir.
Su bienestar era más importante que cualquier cobertura mediática. Tú primero, Silani, gruñó Carlos. La Federación arrojó muchas imágenes de su descubrimiento inicial de la humanidad para socavar el mensaje de Noah. La piel del reptil se camuflaba con las paredes azules del barco, mientras los depredadores se inclinaban hacia ella. Ella fue valiente al enfrentarlos tan pronto. Encontré un fragmento de su discusión. Ese voto unánime para destruir su especie, hace casi 2 siglos. Mirar. El guardia masculino frunció el ceño confundido. Pude sentirlo reprimiendo una respuesta, ya que esa no era la información que la ONU estaba buscando. Una parte de él debía sentir curiosidad por observar cómo se había hablado de la humanidad como monstruos sin corazón. Si los Gojid hubieran sido sentenciados a muerte antes de escapar de nuestro mundo, me gustaría escuchar ese proceso. El periodista de Archen arrojó un video a un proyector y mis propios ojos se dirigieron a la pantalla. Nunca había visto este metraje. La humanidad había sido poco más que una nota histórica a pie de página, con algunos graduados como Sarn sumergiéndose en las observaciones de la Federación. ¿Por qué se aprobó la votación sin una sola objeción? ¿Qué podría ser tan terrible? Un hombre Benlil habló en su puesto. Esos monstruos son nuestros vecinos. Si FTL alguna vez cae en su regazo, seremos los primeros en morir. No será tu especie convertida en carroña. Date prisa y mátalos a todos. El gobernador Muek tiene razón. Por lo que hemos visto, los humanos apenas somos inteligentes. Los verdaderos inteligentes no desarrollan las armas que tienen, productos químicos, enfermedades, bombas e incluso los primeros satélites, añadió el representante de Farzul. Gracias, embajador Royon. ¿Te imaginas a esos simios salvajes logrando un día en la Federación? Nos comerían en la primera oportunidad que tuvieran. Me estremezco al pensar en Benlil encontrándose con esas cosas. La ira volvió a la mirada de Samantha y sus manos se cerraron en un puño. Sabiendo lo estrechas que se habían vuelto las relaciones entre humanos y Benlil, podía imaginar el daño que causaría este metraje. Al menos, que yo sepa, la gobernadora Tarva había sido franca con las Naciones Unidas sobre el papel de su especie en esa época. No fue obra suya, por lo que los Terran no deberían tener quejas con ella. Los Benlil alejaron a todos para salvar a los científicos depredadores. Me hace preguntarme qué dijo el equipo de primer contacto para que Tarva retirara su señal de socorro. Renunciar a la postura de su especie. Carlos lanzó sus manos al aire. Incluso los Benlil arrojaron ese vitriolo. Darse prisa y matarlos a todos. Simios salvajes, repitió Samantha. Deja de hacer pucheros y escucha. Esta es la parte importante, siseó el periodista de Archen. Royon sacudió la cabeza en la pantalla. Los humanos tienen mucho en común con ya sabes quién. Alguna vez creímos que los depredadores pueden tener sentimientos, pero aprendimos esa lección de la manera más difícil. El Arksur fingió muchas cosas, desde el arte hasta la pasividad. Vimos cómo resultó intentar convertirlos en uno de nosotros. Silani detuvo la transmisión. ¿Captaste eso? La especie historiadora de la Federación afirma que Arksur fingió sentimientos. Dado el contexto, eso implica que mostraron signos de inteligencia emocional antes del primer contacto. Quiero decir, el Arksur tenía obras de arte. La última parte fue lo que me llamó la atención. No me gusta la forma en que dijeron hazlos uno de nosotros, gruñó Samantha. Los humanos estaban demasiado ansiosos por convertir todo en evidencia para la historia de Arksur. Entendí por qué estaban resentidos con la Federación, como Carlos puso en perspectiva hace mucho tiempo. La forma en que esos antiguos líderes hablaban de los depredadores me puso la piel de gallina. Esperaba que no hubiera sido tan flagrante cuando se les apareció esta figura de Noé. De todos modos, los guardias terrestres estaban leyendo demasiado en una frase de un diplomático estresado. Hace referencia a la elevación del Arksur por parte de la Federación. Intentamos darles la bienvenida a la galaxia y eso empezó este lío. Escupí. Samantha me miró fijamente. Entonces, ¿por qué dijeron uno de nosotros? Eso significaba convertirlos en presas. No tengo pruebas suficientes para llegar a una determinación, suspiró Silani. Es difícil desenterrar muchas imágenes de la era Arksur. Realmente no entiendo cómo se pueden perder los registros en la era digital. Alguien tiene algo que ocultar. A juzgar por este diálogo, con el paso de los años se ha ido distorsionando cada vez más. Carlos asintió con la cabeza. La gente que votó para matarnos estaba mucho más informada sobre los orígenes de la guerra. Es útil saberlo. Buen trabajo, Silani. Se me erizó la columna de irritación cuando me di cuenta de que el periodista de Archen no estaba cuestionando la premisa en absoluto. Deben ser algunos esfuerzos equivocados de apaciguamiento, no entendía que los Terran no buscaban un lacayo. Este esfuerzo era demasiado importante para insinuar que los Arksur eran víctimas angelicales. La capacidad creativa me sorprendió, pero estaba seguro de que lo que en su cultura se consideraba arte, eran fotografías de guerra y manuales de caza.
Eran una especie sociópata hasta la médula, y eso era un hecho bien documentado. Mantenemos nuestros tratos, Archen, ofreció Samantha. Para ser honesto, me sorprende que te estés tomando esto en serio. Dejaré que nos preguntes una cosa sobre la humanidad, pero bajas el tono del racismo. La periodista chasqueó la lengua. Quiero saber sobre los héroes de tu especie. Tus sueños colectivos. Tus códigos morales. ¿Cómo empezaron? Son universales. Los humanos no están de acuerdo en cuestiones éticas. Esa no es una pregunta, lo siento. La sorpresa brilló en los ojos de ambos depredadores y noté que sus posturas se relajaban. Carlos estudió a Silani con nuevo interés, tal vez reevaluando su perspicacia periodística. Su consulta era una pregunta que me interesaba a mí mismo. Si leía bien las señales, los Terran poseían una conciencia interna y podían usarla para controlar sus peores instintos. Samantha se reclinó y cruzó las piernas. Te responderé todo lo que quieras sobre ese tema. Gracias por interesarse por la humanidad real. Cuéntale sobre tus leyes internacionales, intervine. Los humanos tenemos derechos codificados, incluso para criminales como yo. Dejaron pasar un barco hospital para salvar a enemigos activos cuando luché contra ellos en nuestros puestos fronterizos. Carlos enseñó los dientes. Por una vez, no es una mala idea, Soblin. A pesar de todo lo que se habla sobre la guerra, hemos elaborado reglas firmadas por todas las naciones modernas para prohibir los ataques a poblaciones civiles. Garantizar que los combatientes reciban un trato humano. Derechos que la Federación nos negó, señaló Samantha. Se podría resumir la moralidad humana en una sola afirmación, lo llamamos la regla de oro. Haz con los demás lo que deseas que te hagan a ti. La reportera de Archen se palmeó la barbilla, pensativa. Rastros de miedo persistieron en su mirada, pero me di cuenta de que estaba escuchando sus palabras. Eso fue mucho más de lo que la mayoría de la gente intentaría. Me alegro de haber tenido razón acerca de que ella les dio una oportunidad honesta. Silani miró al dúo con los ojos entrecerrados. Eso todavía se aplica. A cualquiera que esté dispuesto a devolver la cortesía, claro. Pero la humanidad no tiene ganas de ser el saco de boxeo de la galaxia, respondió Samantha. La Federación rompió esa regla primero. Sam, si puedo llamarte así, la forma en que todos hemos hablado de ti es terrible. El discurso público es odioso y sus pérdidas personales resuenan en mí. No puedo imaginar lo que haría en tus manos. Mi especie fue parte de eso. La depredadora sollozó. Ninguno de nosotros puede hacer nada al respecto ahora. Hablemos de héroes, vale. Quizás te interese alguna mitología antigua. Como los primeros y modernos humanos dieron sentido al mundo. Silani se puso de pie vacilante y arrastró su silla junto a los humanos. Pude ver las lágrimas hinchando sus ojos, junto con la aceleración de su respiración. Sus delgados brazos temblaban, pero se situó junto a los humanos. Extendió la mano con un apéndice tembloroso y le ofreció un pañuelo a Samantha. El guardia de la ONU lo tomó con destreza y se secó los ojos. Me gustaría eso. Déjame contarte tus historias, respondió el Archen. Un rayo de esperanza se deslizó en esos ojos verdes, recordándome la humanidad que llegó a la galaxia con justo celo. Esas personas todavía estaban allí, a pesar de su dolor. Tenía que creer que era posible reparar nuestras divisiones y alejarlas del camino de la destrucción. Los perdidos en la Tierra no podían ser recuperados, pero mis amigos depredadores no tenían que morir con ellos. Samantha tejió una trama de fantasías sobrenaturales, primero científicos y exploradores ambiciosos que buscaban rutas comerciales. Carlos añadió sus propias historias de cazadores de monstruos y reyes ficticios, con su propio código de honor. Las leyendas terrestres sonaban grandiosas y heroicas en sus labios. Erigieron a sus mayores defensores como guardianes y pioneros, quienes hicieron avanzar la civilización a riesgo personal. El contraste con el legado de conquista y subyugación que presentó Sarn fue sorprendente. El reptil presa se estremeció por la exposición prolongada a los humanos, absorbiendo las descripciones de su historia temprana. Todo lo que hacía falta era escuchar activamente para que los depredadores siguieran hablando. Pensé para mis adentros que así era como debería haber sido, esta era la paz que podría haber sido realidad.